Pues estamos grabando. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí a todos. En especial, damos gracias a nuestros invitados especiales que pertenecen a la comunidad del Centro de Atención Múltiple, o CAM Puruándiro. Ellos son Julieta Hatzire, si lo pronuncio mal me dice, Ábalos Ortiz, profesora normalista, licenciada en Educación Especial, maestra en dificultades de aprendizaje y tiene maestría en educación, actualmente cursando un doctorado en políticas educativas e investigación con perspectiva de inclusión. También a Alice Ibarra Ramos, licenciada en psicología, ambas miembros del CAM Puruándiro. Admitir. Ok. No sé, tuve otros invitados, no sé si están Alain Mendoza, creo que no. Ignacio Alejandro Ordaz, miembro del TEC de Morelia. Mario Castro Senil, creo que no ninguno de ellos. Okay. Bueno, entonces, muchas gracias a todos. Pues este es un foro para hablar del tema de accesibilidad a la tecnología, en particular con personas que tienen de primera mano ese tema. En general, podemos, desde una perspectiva muy limitada que tengo el tema, y por eso es este foro, podemos tener problemas y soluciones de accesibilidad a la tecnología en tópicos de motor, visual, auditiva y cognitiva. Y es importantísimo hablar del tema porque en algunos casos nosotros mismos seremos un día viejos y tendremos esos problemas de accesibilidad. Y desde el día de hoy en nuestra comunidad tenemos a personas que ya son valiosísimas para nosotros, incluso si no son familiares, y que debemos tener en cuenta. Un agradecimiento al TEC de Morelia, esto es de hecho parte de una clase de temas selectivos web, a la UNAM y a Google por facilitar la plataforma tecnológica de grabación para compartir este video, y a Microsoft que nos facilita la grabación también para uso interno del TEC. Entonces, tengo un guión general, pero me gustaría que en general se sintieran todos libres de opinar y de preguntar. Y bueno, solo para iniciar, le pediría a nuestros invitados especiales que nos hablen un poco de su día a día alrededor de este tema. No sé, pues con mucho gusto. Nosotras preparamos de inicio, nos pareció importante dar un marco introductorio al tema porque si bien tenemos cierto conocimiento sobre lo que son las necesidades educativas especiales, que es el término que la Organización Mundial de la Salud ha dado para las personas con alguna discapacidad, es decir, con alguna capacidad diferente o una capacidad diversificada que pueda implicar la deficiencia del uso de algún medio de interacción, como puede ser la discapacidad auditiva, como puede ser la discapacidad visual, o como puede ser, de hecho, la discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, creo que sería importante primero abordar este marco para saber de qué estamos verdaderamente hablando, porque a veces todavía usamos términos que, si bien no lo hacemos desde una postura peyorativa y discriminativa, lo hacemos porque no tenemos el conocimiento claro sobre, ¿no? Entonces, creo que es importante. Entonces, Héctor, si nos permites presentar esta diapositiva que hemos elaborado como apoyo. Por favor, adelante. Gracias. Vamos a ver, esperemos que se vea con claridad. No. A ver si ya. Ustedes me avisan si ya se ve. Ya se ve. Okay. Bien. Hablar acerca de necesidades educativas especiales actualmente nos implica entender una serie de términos para no ser, como ya les decía, peyorativos o discriminativos. Tenemos que hablar que hay, más que de discapacidad, diversidad. Y es que la realidad es que todos los seres humanos de alguna manera, de manera temporal o permanente, podemos estar dentro del marco de la diversidad. El solo hecho de emplear ya lentes, aunque tengamos una capacidad visual mínima o reducida, ya nos hace estar dentro de esta diversidad. El hecho de hablar diferente nos hace estar dentro de esta diversidad. Entonces, vamos a ver qué es bien a bien esto de educación especial y diversidad. Si yo quitara esta imagen,
y viéramos esta sola imagen, no veríamos una imagen completa, ¿verdad? O pensaremos que no es una imagen completa. Y necesitaríamos la otra parte posiblemente para poder hablar de una perspectiva completa o normal de las cosas. Y hasta que la tenemos, hasta que la vemos, entonces podemos pensar que ahí está y que sí es y que está completo. Y si no está completo, entonces pensamos que no es. Ya puse otra imagen aquí que no correspondía, perdón. Que no es. Entonces, la realidad es que eso nos pasa con educación especial y con necesidades educativas especiales. Necesidades educativas especiales, perdón. Pensamos que las personas no están completas o que están enfermas o que tienen trastornos, pero la realidad es que las personas que tienen una necesidad educativa especial solamente tienen capacidades diversificadas y entonces entender que hay hombres, mujeres, niños, niñas con capacidades diversificadas es entender que también podemos aprender, entender de manera diferente y podemos socializar o comunicarnos también de formas diferentes. Estos son términos que actualmente se han recibido y entendido o que actualmente están vigentes para entender lo que es entonces una necesidad educativa especial y entender lo que es una discapacidad. Y en ninguna de las dos vamos a encontrar que hablemos de deficiencia, mucho menos minusvalía, mucho menos limitaciones, al contrario, en ellas vamos a encontrar que se habla muy claramente acerca de que nuestras capacidades son diferentes y lo que hay que entender y acercarnos es a esas capacidades diferentes para dar los elementos pertinentes para que la persona pueda aprender, integrarse, socializar, comunicarse, laborar también, interactuar con la sociedad en general. Yo les decía, la Organización Mundial de la Salud ha tenido un peso muy importante en todo este proceso de cambio de lo que son el cómo se conceptualiza a las personas con discapacidad, porque si bien tiene más de 120 años trabajándose con el precepto de discapacidad, la realidad es que hoy por hoy se ha entendido que una discapacidad está lejos de ser una anomalía, un defecto, una pérdida, y lo que se tiene que pensar es cómo hacemos para que con esa diversidad, esta persona, este sujeto o hombre o mujer, niño o niña, puedan tener la vida más normal, entre comillas, la vida más normal posible, ¿no? Para entenderlo más, tendríamos que entender entonces que las discapacidades o capacidades diversificadas se dividen en 4 grandes rangos actualmente para su atención médica, psicológica, clínica, educativa, laboral, para la legislación, para buscar los insumos también de interacción y de comunicación con estas personas, implicando o incluyendo el tema que hoy nos atrae más, que vendrían siendo los medios de comunicación hasta las redes sociales, programas, páginas web y demás elementos digitales que puedan ayudarnos para la interacción y la comunicación. Entonces se divide en discapacidad física, sensorial, dentro de la física, bueno, todos los trastornos neuromotores, sensorial, intelectual y psíquica. Dentro de lo sensorial estaría todo lo que sería la discapacidad visual y auditiva, y la intelectual, y trastornos del lenguaje también. En la intelectual, obviamente, la discapacidad intelectual, el síndrome de Down, y se encuentra el autismo dentro de. Y la discapacidad psíquica, esa que casi nadie quiere ver, pero que tiene que ver con los trastornos emocionales, las alteraciones de conducta y las dificultades del aprendizaje, que no son lo mismo que los problemas para aprender. ¿Ok? Dentro de esta clasificación se habla de 2 campos muy importantes que les voy a hacer mucho hincapié, porque tiene que ver con las herramientas de socialización, de educación y de interacción digital. Las herramientas que son, los campos en que está dividido son las necesidades educativas especiales permanentes, es decir, las personas que ya nacieron con una necesidad educativa especial o que la fueron adquiriendo en los primeros años de su vida y que no es reversible, que ya está ahí y que puede minimizarse
que puede atenderse, pero que realmente no van a desaparecer, que están presentes no solamente en toda la educación, sino en toda la vida. Y que están las llamadas discapacidades motoras, auditivas, visuales, intelectual y los trastornos de comunicación. Y en las transitorias hablamos de que son necesidades educativas que en algún momento de nuestra vida se han presentado por una enfermedad, por un accidente, como tú decías, Héctor, por la edad, por una afección o una anomalía congénita o hereditaria, y que nacimos a lo mejor de lo más, voy a decirlo entre comillas, porque son términos verdaderamente que ya no deberíamos estar empleando, pero que nacimos con todas las condiciones normales, ¿no? Sin embargo, algo sucedió en algún momento y entonces se presenta la necesidad de educación especial. Y de hecho, es transitoria porque se presentó, se atendió de todas las áreas del desarrollo, médica, clínica, psicológica, educativa, social, y se resolvió. O era transitoria, pero dadas las circunstancias y las condiciones en que las adquirió, queda permanente. Entonces, esta parte me parece que es muy importante. No sé, voy a hacer un alto hasta aquí. Si hay algún comentario, alguna duda, alguna pregunta. Si voy muy rápido, ustedes me dicen. Una pregunta del día a día. Entonces, en general, ¿cuál es el término que se nos invita a usar? ¿Necesidades especiales, discapacidad, problemas de accesibilidad? ¿Cuál es el término que se nos invita a usar? ¿O cualquiera porque no debe haber ningún sentimiento peyorativo, pues, en cualquier término? ¿Cómo en es? el ámbito educativo, necesidades educativas especiales. Perfecto. En el ámbito de la interacción social, hablamos de personas con alguna discapacidad o personas con capacidades diversificadas. Perfecto. Pero lo más sano en el día a día es que ¿cómo les llamamos? Por su nombre. Perfecto. A Juan, Juan. A Pedro, Pedro. No decimos el que tiene discapacidad intelectual, el que tiene síndrome de Down. No, tienen en el día a día. La realidad es que en el servicio educativo y lo que buscamos en todos los ámbitos es que se les reconozca a las personas con capacidades diversificadas por quién es, por su nombre, ¿no? Entonces, esto es lo más sano. Y si tú les preguntas a alguna persona con alguna capacidad diversificada de cualquier ámbito, cualquier índole, oye, ¿cómo te gustaría que te dijera o cómo me puedo referir a ti? Te va a decir, por mi nombre. ¿no? Eso es lo mejor. Ahora, ¿para qué usamos la clasificación de si tiene síndrome de Down, tiene discapacidad intelectual? Tiene que ser enteramente para situaciones de diagnóstico, para situaciones clínicas, psicológicas o educativas. ¿Quieres comentar algo al respecto, Liz? Adelante. Muchas gracias por invitarnos, Héctor. Bueno, pues sí, lo que nos está diciendo la maestra Julieta es tan práctico como para con las personas con alguna discapacidad. A llamarlos por su nombre es lo mejor, ¿no? ¿Qué nos preguntabas al principio, Héctor? Recuérdame la pregunta. ¿Cuál es el término que se recomienda utilizar si discapacidad, necesidades especiales, con problemas de accesibilidad? Esa era la pregunta original. Ah, ok. Pero en un principio de la charla. Sí, que si nos pueden platicar ustedes un poco de su día a día alrededor de este tema, lo cual la presentación está siendo parte de la respuesta. Ok, mira, a mí me gustaría como aterrizarlo desde mi trabajo. Yo estoy trabajando actualmente, como tú lo decías, en el CAM de Puruándiro. Es un centro de atención múltiple, en donde atendemos, pues, como su nombre lo dice, múltiples discapacidades. En este día, en esta circunstancias que nos están tocando vivir, pues nos toca entrarle a lo que es la tecnología, ¿no? Antes no se hacía tanto,
en las escuelas normalmente no tenemos tanta accesibilidad a la tecnología. Es una realidad, una pobre realidad, porque creo que nos puede ayudar muchísimo. Ahora que nos está tocando, pues incluirnos a esto, pues sí, utilizamos varias herramientas, pero creo que nos quedamos cortos, porque en el área que yo me toca, que es psicología, pues simplemente me toca dar a lo mejor clases a los niños de emocional, porque es en lo que yo me enfoco, y nada más utilizamos pocas herramientas como lo son Meet, Zoom, muchas de ellas pues nos fallan, ¿no? Y nos toca que estar, pues, como ahorita mismo no podía entrar, hay muchas cosas que nos limitan para poder entrar. Yo en mi trabajo se ha limitado muchísimo porque a mí me toca la evaluación con los niños, pues en una parte como más diagnóstica, pero desde la parte psicológica, y la verdad es que no se está haciendo porque no se puede. O sea, siempre necesitamos como ese trato directo con los niños, y esto nos está limitando muchísimo. Entonces, pues a mí me gustaría que supieran esto, que es una realidad, que la tecnología no es como para todos. O sea, de plano no se puede, por los estudios psicológicos, no es adecuado hacer un tratamiento psicológico por medio de la tecnología, o más bien los tecnólogos no nos estamos acercando lo suficiente a ustedes. Bueno, pues no sabría ahí exactamente cuál podría ser, porque, por ejemplo, yo las herramientas que utilizo son como muy, yo pongo a los niños a que me hagan ejercicios, ¿cómo decirte? Con material concreto. Entonces, el no poderme acercar a ellos, a lo mejor no lo tienen en sus casas, yo creo que eso ya sería como no sería como tecnológico. O tal vez sí, a lo mejor nos pudieran innovar con algún proyecto que nos pudiera ayudar con esto, que sin tener el material en casa, ellos pudieran hacer este tipo de pruebas psicológicas. Algunas sí las hay. Yo estoy de acuerdo en que sí hay pruebas psicológicas que por medio de la computadora, hasta cuando nos hacen una entrevista, en algún trabajo nos aplican muchas veces pruebas psicológicas por medio de la computadora, pero en este caso con los niños es un poquito más complejo. Ya veo. Yo creo que hay una parte importante que tendríamos que rescatar. Estrategias hay muchas, programas hay muchos para las diferentes áreas de educación especial o para atención e integración hasta educativa para personas con capacidades diversificadas. De hecho, yo les queremos compartir algunas de las que tenemos como en lista. Sin embargo, yo creo que hay varias cosas que tendríamos que estar trabajando. Una es que no hay la preparación suficiente para todas los agentes educativos que trabajamos en educación especial. En este momento, dada la situación, como bien lo comenta Liz, con la condición de la pandemia, la realidad es que yo creo que un 80-90% de la población de docentes implicados en necesidades educativas especiales se ha tenido, y lo digo como es, ¿no? Se ha obligado a entrarle al uso de herramientas digitales. Pero es hasta que sucede esta situación que nos vemos en la necesidad y en la obligación de cumplir con nuestro ámbito laboral, y es que entonces nos acercamos en demasía a las herramientas, ¿no? Yo les quiero compartir, yo le compartía a Liz, yo estuve antes de regresar acá a Michoacán, tengo 2 años aquí, y estuve en la Ciudad de México en un programa de tutoría, un proyecto que se echó a andar. Sabemos que para lo que es el Instituto Tecnológico, a Núñez nos solicita o requiere el programa de tutoría para los estudiantes. Entonces estuve trabajando con el ITCAM
y ahí echamos a andar el programa de tutoría que tenía que ver con la atención a personas con capacidades diversificadas en las diferentes ingenierías. Entonces, esto porque tenían un 10%, quizás un poquito más del 10% de la población con alguna capacidad diversificada. Hablamos de trastornos neuromotores, de discapacidad auditiva y un chico con discapacidad visual. Entonces, se echa a andar el programa de tutoría para ellos, para darles pase a la inclusión. No solamente que estuvieran integrados en la escuela como en esta parte legal de todos tenemos derecho a la educación, sino como la parte de que la educación fuera de calidad, ¿no? Que vivieran un proceso educativo de calidad. Entonces, se echa a andar el programa y lo primero que se requirió fue seleccionar las estrategias y herramientas digitales para que ellos pudieran tener acceso a textos, a la clase, a programas. Y entonces, la realidad es que fue muy enriquecedor porque algo que yo aprendí y me quedó muy claro en esta experiencia fue que herramientas hay muchas, estrategias para digitales hay muchas. Sin embargo, la realidad es que ni las conocemos y México está muy en pañales en este sentido. Tú decías, hace rato preguntabas, Héctor, si los tecnólogos no se han acercado a compartir. Yo creo que no ha habido ese vínculo, no ha habido esa relación y creo que hay mucho que hacer en eso. Estamos en un campo pues muy fértil para trabajar y instrumentar a los docentes de todos los niveles sobre las estrategias digitales ¿no? Si me permites, yo quería compartirles esta parte, creo que sería importante porque nos habla acerca de, bueno, de cuál es la situación en México y por qué es tan importante y tan urgente llegarle a estas herramientas. En México tenemos una población que se censó en el 2018 que habla de acerca de 126.2 millones de mujeres, hombres, niños, niñas, personas en nuestro país. De acuerdo a la última estadística del INEGI, estamos hablando, fíjense, hecha en el 2014, o sea, desfasada 4 años de esta última estadística de población nacional, donde dice que hay 7.1 millones de personas con alguna discapacidad. Wow. Entonces, está más que justificado que tenemos que impulsar el trabajo tecnológico para la digitalización, ¿no? Y la implementación de herramientas digitales. Si habláramos, por ejemplo, de discapacidad intelectual, estamos hablando que hay un porcentaje de personas que, hablando de la inclusión, ya están dentro del ámbito laboral. Y estar dentro del ámbito laboral les hace requerir y necesitar el uso de herramientas digitales, ¿cierto? Sí, claro. Ya sea discapacidad intelectual, ya sea discapacidad visual, que hay muchos programas en los ordenadores que nos podrían ayudar para las personas con discapacidad visual. Si queremos personas o casos de éxito, necesitaríamos como impulsar toda esta parte. La mayoría de los CAM a nivel nacional se supondría que tendrían que tener una clase o 2 a la semana, por lo menos, de uso de medios digitales. Nosotros tenemos una sala de cómputo. ¿Van de dónde, Liz, a darnos clase? Porque nunca me he aprendido ni siquiera de dónde van a dar clase a los chicos. Híjole, creo que es algo así, una institución como de CONALEP o algo así, ¿no? CONAFE o CONALEP, ajá. Y entonces se supondría que deberían de ir 2 veces a la semana, pero la realidad es que ni hay los recursos económicos para pagarles a los maestros que van a dar las clases. Cuando se descompone el equipo, no hay manera de resolverlo. Los chicos pueden aprender en la escuela, sin embargo, en casa no hay. Muchas veces no hay el equipo suficiente para. Ahorita, por ejemplo, les compartimos nosotros tenemos una población en el CAMP de 32 alumnos. De esos 32 alumnos, 26 tienen acceso, 25 creo, tienen acceso a medios digitales. Los demás tenemos que enviarles trabajo. Estamos hablando de 7 personas en la escuela que les mandamos trabajos.
pero que siempre hay ausencia, hay falta de, de hecho, para empezar, esto no motiva, ¿no? No hay la motivación suficiente para trabajar. Entonces, pues obviamente, ¿qué se produce al final? Rezago. Los medios digitales no solamente, o las herramientas digitales no solamente nos sirven en educación especial para la comunicación y la integración o la adaptación o la educación, sino para la comunicación. Podemos ver esta niña con un aparato coclear, que es un aparato que va a ayudarle a la audición y que dependiendo de conectado al oído medio y conectado al cerebro, para que lleguen las señales por vía aérea o por el aire para que pueda escuchar o recibir tener algunos restos auditivos. Y tenemos situaciones donde la discapacidad motora, bueno, pues se ve enteramente ya sea afectada o impulsada por los medios digitales, de hecho, hasta para empezar por la rehabilitación. Los centros de rehabilitación, por ejemplo, el CRIT, cuenta con un 70%, casi recuerdo que es un 70%, 80% de los aparatos que utilizan para la rehabilitación física tienen que ver con robótica y tienen que ver con la digitalización de los mismos aparatos, ¿no? Wow. Y esto les comparto porque, bueno, hablar de toda esta inclusión y hablar de que demos entrada o cabida a las personas con necesidades educativas especiales al ámbito social, cultural, educativo, y eliminar las barreras para el aprendizaje sería impulsar las herramientas que se tienen. Rápidamente, déjenme decirles que herramientas, ya les decíamos, sí hay. Pedius, Visualfi, Sordoayuda, que es el que más ayuda en México. Es una aplicación que va traduciendo todos los sonidos en texto y se aplican, ustedes ya la encuentran hasta en YouTube, la encuentran en pues muchos programas, ¿no? Y es lo que más se utiliza. En cuanto a la discapacidad, bueno, pues está el Braille Back, que es uno, junto con el síntesis de voz y el lazarillo, desde las herramientas que más se emplean para personas con discapacidad visual, tanto en el celular como en la computadora, como en cualquier ordenador. Y para discapacidad intelectual, de las que más podemos hablar o pensar que están utilizando en México es Autismo Apps y Soy Capaz, que son algunas herramientas que nos ayudan de manera digital a trabajar pues situaciones de la vida práctica, el calendario, la ubicación del sujeto como Google Map tiene que ver con esto. Y les comparto algo, la realidad es que a lo largo de la historia, muchas de las herramientas que nosotros empleamos, cuando empezamos a revisar la parte histórica, resulta que muchas de estas se generan para atender a alguna persona con necesidades educativas especiales o con capacidades diversificadas. Entonces, herramientas hay, elementos hay, lo único que ocupamos es que yo creo que todos ustedes se salgan ahí de su escritorio y se vayan a enseñarnos a todos los docentes a emplearlas. ¿No? Sí, exactamente, porque mira, yo también que estoy inmersa en esto de la educación y así, con personas con alguna discapacidad, yo no tengo ni tan siquiera ese conocimiento, entonces son muy pocas las personas en que sí están pues directamente conectado con esto, pero pues no lo sabemos que existe. Bueno, pues quedé como dicen los chavos, porque me estoy dando cuenta que más bien dentro de su círculo ustedes se están acercando a, por ejemplo, en programas como TechCamp, ustedes se acercan a nosotros y nosotros somos los que no nos acercamos a ustedes. Entonces, pues, qué bueno que hemos tenido esta oportunidad de platicar. Al mismo tiempo es un gran problema, pero al mismo tiempo, pues qué bueno que podemos iniciar algunas soluciones. Ajá, diga. Hay algunas páginas, yo quería compartir algo, hay algunas páginas que son referentes idóneos para los docentes y que se están volviendo referentes idóneos para los padres y madres de familia, ¿no? Páginas muy simples y muy sencillas, pero que son páginas que se han dedicado a trabajar mucho la parte de la inclusión. Ustedes se pueden ir a una página de lo más sencillo que se llama Cosquillitas en la Panza. Cosquillitas en la Panza. Es una página muy, muy amigable,
en el sentido de que tiene actividades para todos los niveles de educación regular y de educación especial. Bueno, menos para las ingenierías, no, no es cierto. Pero esta página, tú encuentras actividades de español, matemáticas, literatura, de muchas áreas, hasta actividades, por ejemplo, para situaciones de socioafectivas y emocionales. Pero lo más interesante de esta página es que los creadores de la página han estado trabajando mucho por el acceso a ella, que tenga acceso una persona con discapacidad visual, que tenga acceso una persona con discapacidad auditiva. Hay programas, ya hay actividades dentro para personas con trastornos neuromotores. ¿Y qué implica conocer todas estas páginas? Una, la necesidad que estamos viviendo, como bien lo decía Liz, pero por otro lado creo que también la necesidad de resolver la situación de la enseñanza en este momento con la pandemia, pero yo creo que también otra de las cosas que yo veo con muy buenos ojos y con mucho gusto es efectivamente lo que dice Héctor. Los docentes, a partir de esto, empiezan a navegar y a indagar y a buscar, cosa que antes pues no hacíamos porque estábamos muy abocados a la educación tradicional y entonces desde ahí no había inclusión. Hoy es muy común ver, hasta como les decía, en el nivel ingeniería, personas que tienen alguna discapacidad o una capacidad diversificada y que luchan por su acceso a la educación y que de pronto el edificio, la infraestructura no se lo permite. Y, por ejemplo, hablar hoy por hoy del DUA, que es el diseño universal, lo gesta un ingeniero. Un ingeniero que está gestando un proyecto para trabajar lo que es por redes, el acceso a personas con capacidades diversificadas. Y de ahí se lleva el proyecto a la creación de planes y programas para estas personas, de tal manera que no haya ninguna barrera para su aprendizaje. Entonces yo creo que son muchas las cosas que los tecnólogos nos podrían estar aportando para que todas estas herramientas verdaderamente se impulsen, aunque una de las cuestiones más difíciles a resolver entre todos era la parte económica, ¿no? Indudablemente. Sí, muchas de ellas, pues sí, tienen su costo. Hago una pequeña pausa para mencionar que ingresó un invitado especial, Mario Castro, del TEC de Pátzcuaro. Es parte de la ingeniería en biomédica, si no me equivoco, Mario, y a lo mejor tienes algún comentario. Y también por ahí estaba nuestro otro invitado hace rato, Ignacio Alejandro Ordaz, también por ahí se integró. Sí está creo en este momento, por si tienen algún comentario ustedes o algún otro compañero. Hola, buenos días. Una disculpa por no haberme podido incorporar al inicio. Como bien lo menciona Héctor, trabajamos en ingeniería biomédica en el Tecnológico de Pátzcuaro y tenemos un área de desarrollo para tecnologías de inclusión. Y hemos estado trabajando sobre cuestiones del aprendizaje del sistema Braille, por ahí algunos dispositivos que nos permiten traducir algunas partes de la lengua de señas mexicana a una aplicación que nos ayudan a que se aprenda esta lengua para las personas que tienen alguna deficiencia del habla o para las personas que desean aprenderlo. También estamos trabajando sobre procesos para el uso de tecnologías por voz, como lo es Alexa o como lo es Google Assistant para personas con deficiencias del habla. Más o menos es en lo que nos estamos enfocando en el tecnológico. Hemos desarrollado algunos otros dispositivos como bastones inteligentes o unos lentes que nos permitan evadir obstáculos para las personas con deficiencia visual. Entonces, eso es lo que estamos trabajando en el Tecnológico de Pátzcuaro. Wow. Muchas gracias, María. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario al momento? Si no, tal vez podemos continuar con la presentación
o con algunas otras preguntas del guión general, pero quiero darle prioridad a sus comentarios libremente, sin temor a equivocarse o a ignorar algún tema. Para eso es este foro. ¿No? Bueno, no sé si un poco más de la presentación, tal vez. Sí, sí, claro. Aunado a lo que hemos estado comentando, fíjense que es importante recalcar también que muchas de las propuestas que se han estado haciendo en México para la integración y la inclusión de estas personas en todos los ámbitos tiene que ver indudablemente con resolver las necesidades de educación, pero también ya ahora con resolver las necesidades en el ámbito laboral. Y la realidad es que también, bueno, ahorita como lo acaba de comentar el maestro, muchas de las herramientas que se han estado creando al interior de las instituciones vienen a resolver la parte de la inclusión y vienen a resolver la parte de la cultura que estamos asumiendo actualmente frente a las capacidades diversificadas. Los términos que empleamos, la manera en cómo vemos a las personas con alguna discapacidad han cambiado radicalmente, ¿no? Antes los veíamos como enfermos, había términos pues muy peyorativos como, aparte, enfermo podría ser lo mínimo, ¿no? Pero está malito, está tullido, está tontito, y entonces vemos que culturalmente hemos cambiado también esta perspectiva. Una puede ser que en casa tenemos una persona con alguna discapacidad o capacidad diversificada. La otra, yo creo que hablando de estas estadísticas, la otra tiene que ver con que cada vez hay una educación más ocupada en el hecho de ser menos discriminativos. México ha sido un país muy discriminativo y creo que el hecho de estar implicando nuevas prácticas y nuevas formas en que estas personas se puedan integrar es como también minimizar esta discriminación y esta exclusión que habíamos venido haciendo, ¿no? Yo les compartí estas estadísticas porque estas estadísticas no solamente nos permiten ver la situación actual de nuestro país, creo que Héctor está viendo hacia una parte que es muy importante, en un futuro que viene, ¿no? ¿Qué futuro estamos teniendo en el país y cómo lo podemos resolver o cómo lo podemos prevenir? Porque esto también tiene que hablar acerca de este cambio de cultura, que la prevención no ha sido como una situación, no tenemos, vamos, la cultura de la prevención en nuestro país y sí tenemos que estar trabajando ya sobre ello. Yo pienso, y es mi humilde opinión, que las herramientas tecnológicas también nos tendrían que servir para esta parte, para la prevención, para hacerle saber a la población en qué situación estamos frente a las discapacidades y hacia dónde podemos ir con ello. Porque, fíjense bien, aquí nos dice esta estadística que de el 7.1%, de millones de personas que presentan una discapacidad, es decir, el 6% de la población mexicana, requieren atención diversificada, no solamente, les repito, para la educación, la tecnología también tiene que apuntalar a la parte médica o clínica, de atención, de diagnóstico y de diagnóstico de prevención. En otros países, mientras que en otros países, vamos, se está previniendo desde el embarazo cómo van a ser el producto, en nuestro país solamente es, ya que nació, ¿qué hacemos? Y la tecnología tendría que estar mejorando algunas situaciones de diagnóstico que se aplican desde que nace un sujeto, tamiz, APGAR y otras pruebas que se aplican desde que el bebé nace para ver si nace con alguna discapacidad, algún trastorno o alguna enfermedad o padecimiento. Entonces, esto nos habla acerca de que, esa estadística nos está hablando acerca de que la tecnología tiene que estar trabajando 100 por 1, ¿verdad? Para
para prevenir toda esta situación, y prevenir que tiene que ver también con otro nivel. Si ya nació con una discapacidad, ¿qué vamos a hacer enseguida? O sea, ¿qué atención le vamos a dar? ¿Qué intervención? Para que tenga una mejor calidad de vida. Fíjense, dice que el 45.3% son de personas con discapacidad neuromotora. Quiere decir que la tecnología tendría que estar apuntalando, pienso yo, hacia la creación y hacia proyectos innovadores sobre la atención y rehabilitación de estas personas, y después le sigue la visual, ¿no? Entonces, tendríamos que estar trabajando en ese sentido. No sé si quieran que les compartamos un poco acerca de las características de cada una de ellas para entender de qué estamos o tener mayor claridad de qué estamos hablando, cuáles son los alcances que tienen cada una de estas discapacidades. La discapacidad intelectual, pues, es una limitación sustancial, básica en el funcionamiento intelectual. Hay diferentes niveles de discapacidad intelectual. Hay discapacidad intelectual leve, moderada y profunda. ¿Cómo la valoramos? Bueno, pues a partir de una prueba psicométrica. Yo creo Liz nos puede explicar un poquito más sobre esto. ¿Sí, Liz? Sí, pues ese es en la escuela donde empezamos con la valoración, la parte de psicología, en donde se le aplican pruebas psicométricas que tienen que ver con inteligencia, y no nada más de inteligencia, sino de desarrollo en general. Y para que muchas de las discapacidades, no nada más, pues por ejemplo tenemos la visual, ¿no? Pero pueden presentar algunas personas la visual combinada con discapacidad intelectual. También igualmente con auditiva también puede presentarse discapacidad intelectual, y en el área pues utilizamos varias pruebas para este diagnóstico. Si gusta seguir, Julieta. Sí. Bien, algo importante también es que podamos ver cuáles van a ser los alcances de las personas con discapacidad intelectual. Dependiendo del nivel de coeficiente intelectual que pueda tener una persona y del nivel de discapacidad en que se encuentre, va a ser sus alcances, va a ser su integración o adaptación social y su autorresolución, ¿no? O sea, es decir, su autonomía. Pero como características generales, bueno, está la situación de que las personas con discapacidad intelectual no tienen más habilidades para adaptarse que tenemos todos. Sus capacidades de interacción y su nivel emocional lo viven como en un altibajo. Si les caes bien, les caes bien. Si les caes mal, mejor no te acerques, ¿no? Tienen muchas habilidades sociales, son capaces de hacer muchas actividades como tú, como yo, o con mejor resolución. Si tú le pones a una persona con discapacidad intelectual, como vemos en la imagen, una actividad manual, tienen una precisión, tienen una constancia, tienen una persistencia tal que pueden lograr hacer el trabajo mucho mejor y hasta por maquila. Tienen una gran sensibilidad. Generalmente encontramos a personas con discapacidad intelectual que son casos de éxito en el área de las artes y en el área deportiva. La discapacidad intelectual se va a manifestar como regla general mucho antes de los 18 años. Y la discapacidad intelectual no es algo que podamos adquirir. Realmente la discapacidad intelectual se nace ya con ella. Y puedes tú sufrir un accidente y lesionar algún área de tu cerebro, pero eso no implica que estés dentro de la discapacidad intelectual. Puede ser, más bien, tienes un trastorno en el sistema nervioso central, ¿no? Pero no es una discapacidad, menos una discapacidad intelectual. De acuerdo al coeficiente intelectual también será entonces sus habilidades motoras, lingüísticas y obviamente su alcance cognitivo. Y lo que les decíamos hace rato de las herramientas digitales se utilizarán, la propuesta es que se utilicen de acuerdo al nivel de discapacidad intelectual que se tiene. Hay personas con discapacidad intelectual que podrán llegar hasta hacer un estudio tenemos ahorita en México, por lo menos en estos últimos 5 años, 3 personas que han culminado sus estudios de nivel universitario, un abogado,
una educadora y un arquitecto con discapacidad intelectual moderada. El abogado es un chico con síndrome de Down en el norte del país, me parece que es Monterrey, y ¿con qué se encuentra él actualmente? Bueno, la realidad es que el único problema es que hay algunos jueces que no le permiten litigar porque siguen pensando que le regalaron la carrera, ¿no? Entonces, pero él está haciendo muchas otras funciones laborales. Está la discapacidad visual y estas personas pueden ir también por niveles, desde la persona que utiliza lentes porque tiene una baja visión o tiene ay, se me olvidó ahorita el nombre, astigmatismo, tiene, o el diafragma de su ojo no le permite ver la totalidad, pero esa es una discapacidad intelectual leve, puede ser moderada, severa, que hablaría acerca de una discapacidad visual que le lleva a utilizar implementos de mucho más, no recuerdo el nombre. Apoyo. Apoyo o grado visual, ajá, y están las personas que son totalmente ciegas, ¿no? Esto, ya les comentaba, puede ser adquirido, puede ser congénito, puede ser por tóxicos o puede ser hasta por alguna cuestión de algún tumor en el cerebro. Y la discapacidad visual, algo que es importante es que si se fijan en la estadística decíamos que la discapacidad motora es la que lleva la delantera, podríamos decirlo así en nuestro país, y la discapacidad visual le sigue. La realidad es que actualmente en el 2019 se hizo una propuesta diciendo que entraban, porque en el anterior no entraban las personas que tenían baja visión, y actualmente entramos todos los que tenemos baja visión o miopía o astigmatismo dentro de este rubro. Ya veo. Oiga, una pregunta. Adelante. Los porcentajes que estamos estudiando en esta presentación, ¿se han ido incrementando a través de los años? Es decir, ¿cada vez hay más problemas con las diferentes discapacidades? O más bien, hace 30 años no nos interesaba mucho el tema y no habíamos estudiado ese porcentaje tan importante y se conserva, de hecho siempre ha sido el mismo, tal vez el porcentaje, más o menos el mismo de discapacidad motora, visual, cognitiva, etcétera. ¿Los porcentajes se conservan o nos van aumentando? Sí van aumentando, ¿no, Julieta? Sí. Esta estadística, si se fijan, les decíamos, es del 2018 y del 2014. Este es del 2018, hay una del 2014, hay una del 2016, y van ahora sí que como dirían por ahí, van al alza. Órale, qué interesante. Entonces, con más razón debemos poner atención en esos temas. Sí. Ok. Oigan, Michoacán ocupa ahorita el 8º lugar de personas con discapacidad a nivel nacional. Y nosotras en Puro Andiro, algo que observábamos es que Puro Andiro es el municipio el 6º municipio, o sea, como hablando así en orden, ¿qué municipio tiene más discapacidad? La verdad no recuerdo los demás, me he centrado más en mi ámbito laboral, pero Puro Andiro ocupa el 6º municipio con mayor discapacidad. Wow. ¿Y sabes qué pasa, Héctor? La realidad es que hoy por hoy, 2020, hay muchísimas personas con capacidades diversificadas que siguen siendo guardadas, escondidas en sus casas. Qué pena. Que es un grupo vulnerable o un grupo que lo hemos vuelto vulnerable por ese tipo de situaciones, ¿no? Y esto lo menciono porque la realidad es que yo creo que cualquier momento como este es muy bueno para hablar y decir, no es un pecado, no es una enfermedad, no es contagioso, no es una situación que nos tenga que llevar a avergonzarnos,
Es una situación que tenemos que resolver, que atender y que asimilar. Y además yo creo que la inclusión no se puede dar si no hablamos de aceptación. Claro. Y todavía vemos muchos preceptos religiosos, filosóficos, ideológicos con respecto a, ¿no? Entonces creo que todo esto lo tenemos que resolver y esa es una tarea que también a quienes trabajan la era digital tienen que trabajar mucho por comunicar a la población con respecto a que tenemos que visibilizar a las personas con capacidades diversificadas. Okay. Muchas gracias. Oigan, voy a permitir una intervención de Ignacio, que es uno de los invitados especiales, que sea breve, de favor, y después hacemos un cierre oficial, porque es la hora oficial de la sesión, y quien se pueda quedar un ratito más, nos quedamos con muchísimo gusto. Adelante. Buenas tardes, profe. Bueno, me presento. Mi nombre es Ignacio Alejandro. Bueno, pues muchos ya me conocen. Soy estudiante del TEC y justamente como acaba de mencionar la profesora Julieta, ¿no? Muchas personas con discapacidad siguen guardadas en su casa. Desgraciadamente, esto se veía más años atrás. El por qué, vaya, también lo comentó en la presentación hace unos minutos, es la discriminación, ¿no? Esto en México todavía es algo muy grande, es algo que pues, nos invade día a día a las personas con discapacidad. Yo tengo discapacidad motriz, podría decirse que es una discapacidad que vaya, sí te ven con discriminación, pero no tanto como muchas personas con una discapacidad intelectual, como lo es el síndrome de Down, como lo es el autismo, y vaya, realmente la sociedad todavía no está como muy familiarizado con todo esto. Es por ello que siguen guardados, ¿no? Es bien fácil identificar el porqué de las cosas. Un ejemplo, yo cuando ingresé al TEC, me empezaron a apoyar mucho. La verdad estoy agradecido con el instituto. Pero que me doy cuenta que realmente no sabían como la magnitud de tener una persona con discapacidad, ¿no? Yo ingreso y me dieron la oportunidad de ingresar y todo, pero al momento de yo querer, vaya, transitar bien por el TEC, me doy cuenta que en las instalaciones les falta mucho, a pesar de que sí estaban adaptadas, les falta mucho. Vaya, hablé con los directores y se ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Pero ahora magneticemos esto de que no solo es una institución como el TEC, y ellos me ayudaron, ¿no? Vámonos a la situación laboral, vámonos a la situación del día a día, que como usted comenta, ¿qué es el día a día, no? Un ejemplo, tú aquí vas en la calle y aunque no seas persona con discapacidad, muchos automovilistas llevan prisa y te echan el carro encima, ¿no? Ahora, más si eres una persona con discapacidad, ejemplo, visual, no sabes si el carro viene rápido o no y tú crees que vas a alcanzar a pasar porque el semáforo te está dando el sonido de, bueno, yo voy a pasar y entonces pasa un carro y no respeta eso y ya, ¿no? Se genera un caos. Esto, pues vaya, lo podemos magnetizar a muchísimas cosas. Entonces, pues yo creo que más que nada lo que tenemos que empezar es como empezar a concientizar, ¿no? De que cada vez sí somos más y sí somos más los que estamos en el ámbito tanto estudiantil como laboral y pues de esta manera poder lograr una coexistencia, ¿no? Porque vaya, existimos y como existimos tenemos que poder convivir todos juntos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí. Ignacio y a todos los presentes. Fue una charla magnífica, me parece. Les agradezco a todos y ojalá podamos repetir. Vamos a ver cómo nos organizamos para tener más sesiones de este tipo, para hacer públicos estos temas y que todos conozcamos y podamos apoyar mejor. Para tener contacto, bueno, ya no nos dimos los correos o similares, pero bueno, en primera instancia puede ser por mi medio.
Y bueno, ya nombramos algunas instituciones, también seguramente ya las instituciones tienen su página web y podemos comunicarnos por ese medio. Gracias a todos. Quien se pueda quedar un ratito más, platicamos un poco más, y si no, les agradezco. Muchas gracias a todos. Muy bien. Pues eso fue lo oficial. Y bueno, ya continuamos un poquito más informal, pero igual de valioso, los que se puedan quedar. Bueno, pues vaya charla. Estoy muy contento de verdad con todos ustedes. Gracias por venir. Gracias por venir. Bueno, por continuar un poco con la charla, les pregunto, ¿cómo han visto que algunas de las personas involucradas salen adelante con sus debidas limitaciones que la sociedad les hemos impuesto? ¿Ustedes cómo han visto que salen adelante en el uso de algunas tecnologías? Algún ejemplo tendrán cercanos seguramente, amigos, alumnos, padres de familia cercanos. ¿Nos pueden platicar alguna historia? Sería, sí, riquísima de escuchar. Yo vi cabecear a Julieta. A ver. No, ya me mandó por delante, ¿se fijan? Bueno, déjenles comento que en el camp tenemos un chico, tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años, acaba de cumplir mayoría de edad, dice él ya, con discapacidad intelectual. Tiene su página de Face, no ha faltado a ninguna clase, sabe manejar Meet, sabe manejar Zoom, ha aprendido a manejar diferentes herramientas digitales a través, por un lado, por el apoyo de casa. Por otro lado, por las clases que sí ha tomado en el camp cuando ha habido clases y lo digo así porque la realidad es que eso es parte de lo que nos hace mucha falta trabajar, ¿no? Pero él logra utilizar todas estas herramientas y las trabaja muy bien, sube su tarea a Classroom, manda su tarea por diferentes vías que se le han solicitado, sabe tomar fotografía o captura de pantalla, envía sus trabajos, envía un trabajo en Word, sabe descargar. Es lo que nos comenta, ¿no? Que ha aprendido en casa a descargar y bueno, hay videos que lo evidencian. Y yo creo que esto es un ejemplo muy claro de que el éxito del aprendizaje de una persona con capacidades diversificadas tiene que ver con la constancia, persistencia, permanencia, con el apoyo de casa, obviamente con el apoyo de la escuela. Este es un caso muy cercano que yo creo que vale la pena compartir y de hablar acerca de esta frase trantillada, tan cliché que es sí se puede, pero que nos dice también que tenemos que comprometernos más, ¿no? Por otro lado, hay algunos otros casos que yo creo que también son importantes resaltar. Yo tengo pues me puedo sentir muy orgullosa de compartirles que hay una psicóloga con trastorno neuromotor, que ella estudió en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, salió hace cerca de 10 años, que cursó la licenciatura, y ella está dando terapia a través de un equipo de cómputo que es a través del cual se comunica con sus pacientes, y ella tenía mucho más que todos nosotros dando terapia en línea, porque ese es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, creo que sí hay maneras, creo que sí hay formas, yo creo que es como querer hacer muchas cosas nada más, ¿no? Bueno, y estas personas al principio les costaba trabajo, pero le picaban, con el apoyo desde luego de su familia, del CAM, y así han logrado mucho más que muchos de los profesores, por ejemplo. De repente dijimos, no, yo no quiero usar eso del Meet, no, yo no quiero usar eso del Skype. Y estas personas, pues son un ejemplo total para todos, ¿no? Sí, yo creo que por eso decía la persistencia, la permanencia, el apoyo de todos es súper importante. Fíjense que hubo un día en que él se desesperó muchísimo porque
me mandaba mensajes en Facebook, por Messenger, y entonces hubo como 6 mensajes y yo no le contesté. La realidad es que yo no había entrado para nada y no había yo visto sus mensajes. Entonces definitivamente agarró y le pidió a su mamá el teléfono, me llama por teléfono y me dice, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué no me contestas? ¿No me quieres? ¿Estás enojada? O de plano dime que no sabes usar el Facebook y ya no te mando mensajes. Entonces, pues rápidamente me puse a revisar, entonces ya no, procuro que no llegue ningún mensaje sin respuesta para que no piense que no se usan los medios digitales, porque son aferrados. Entonces, creo que lo más importante es saber que una vez que enseñamos herramientas o medios, nosotros también necesitamos ser constantes y perseverar en ello, ¿no? También. Y Claro. ir por más. Claro, gracias. Yo creo que un impulsor de esto de acercarnos a las herramientas tecnológicas, pues es la necesidad. Y como lo comentas tú, Julieta, a lo mejor con esta chica, pues su necesidad fue esa, o sea, ella tenía que destacarse en su trabajo y buscó la herramienta y creo que así estamos todos, ¿no? Siempre estamos buscando qué es lo que necesito. Y qué bueno que tenemos estas charlas para pues también darnos cuenta que hay alguien que nos puede apoyar con eso que a lo mejor nosotros no sabemos. Gracias. Muy valioso. En cualquier momento que se quieran retirar, se entiende porque el plan fue de 1 hora, pero también si nos podemos quedar un ratito, pues está buena la charla. Me surge una pregunta. Sí, adelante, Héctor. Para Mario Castro que han trabajado para apoyar a diferentes necesidades especiales. Me pregunto, Mario, si ha sido un poco difícil hacer esa vinculación con algunos institutos, con algunos centros, o quizás con el CRIT, o bueno, desconozco en general los institutos que se pueden encargar de estos temas. ¿Ha sido difícil esa vinculación o les dicen bienvenido, vamos a hacer un proyecto? Incluso quizás a veces hay dinero de inmediato, sí, aquí hay dinero y ¿qué necesitas para trabajar? Ha sido muy difícil, sobre todo porque nosotros desarrollamos prototipos y es muy difícil que el CRIT, por ejemplo, acepte experimentar con sus pacientes. Sale porque ellos ocupan ya equipos de fábrica ya estandarizados que no representan un riesgo para los pacientes. Entonces nosotros nos hemos acercado más bien con algunas escuelas que tienen niños, por ejemplo, cuando se hizo todo el proceso del sistema de aprendizaje braille, fue porque una maestra se contactó con nosotros, que supo que tenemos la carrera y nos dijo que ella tenía un niño en su clase y que no sabía cómo trabajar con él, que no sabía, el niño no sabía braille, y la maestra tampoco. Entonces ella empezó a capacitarse, consiguió unos libros, un libro de texto en braille, empezó a trabajar con él y entonces nos dijo qué podríamos hacer y fue que se desarrolló este dispositivo que ya incluso ganó el 3er lugar en el Congreso Internacional de Ingeniería Biomédica en América Latina. Se compitió contra todos los países y ganamos un 3er lugar. Es un dispositivo que consta de 3 partes. Está basado como si fuera un juego donde tú, por ejemplo, en un esquema, tú presionas una tecla que está el lenguaje braille, por ejemplo, de la A, y ya te dice, es un abecedario. Es como esos juegos donde los niños apachurran una tecla, ven el dibujo de la A y les dice A, B, C. Es lo mismo, pero con lenguaje braille. También se hizo un dispositivo donde tú puedes ir llevando de una manera consecutiva. Son varios tipos de aprendizaje. Por ejemplo, uno es secuencial, A, B, C. Entonces, te va aprendiendo un indicador LED de cómo se hace la estructura y con unos, como los seguros, ahí se me fue el nombre, son como los seguros de los autos que suben y bajan, electrónicos de las puertas. No son relevadores, se me fue el nombre del dispositivo, pero son como unos pistones, suben y bajan.
Okay. Entonces, con cada letra va cambiando el orden de esos pistones y tú vas sintiendo cómo es esa letra. También intentamos hacer un reloj que me dijera la hora en braille. Ahí sí nos detuvimos un poco porque no conseguimos estos pistoncitos tan pequeños como para que quedara un reloj de muñeca. Entonces, ha sido muy difícil, sobre todo porque no hay dinero. Todos los proyectos que hemos realizado han salido del bolsillo de los estudiantes y de los asesores. Porque la misma institución, bueno, ahorita estamos en un problema que el gobierno no tiene 6 meses el Estado de Michoacán sin depositarle al tecnológico. Hemos sobrevivido con la federación y apenas alcanza para pagar salarios. Entonces, y eso ya tiene mucho tiempo. Entonces, las instituciones públicas, como es el caso de los tecnológicos descentralizados, no tienen presupuesto para asignárselo a proyectos. Con las últimas adecuaciones a las leyes de CONACYT, por ejemplo, se han hecho muy escasos y muy complejos el acceso a los recursos públicos para el desarrollo de investigación, y más en instituciones pequeñas como es la nuestra, con pocos años de antigüedad, donde apenas estamos consiguiendo cuerpos académicos, etcétera, etcétera, que nos permitan acceder a recursos federales para investigación. Entonces, ha sido muy complejo por la cuestión financiera. El CRIT apenas sobrevive y da atención, no tienen un área como para decir, bueno, el CRIT te va a dar un donativo o te va a financiar un proceso de investigación. Todo lo estamos haciendo con recursos propios. Incluso el día de hoy, bueno, paralelamente se está llevando lo que es Expociencias Nacional de manera virtual. Ahí tenemos un proyecto que es una prótesis de mano y antebrazo que se mueve a través de señales miográficas, para que a través esto es para personas que perdieron el brazo, que tienen los nervios y que sabían cómo agarrar una cosa, entonces te queda en la memoria muscular. Entonces se conectan los electrodos al brazo y pueden abrir y cerrar la mano, etcétera, etcétera. Entonces nosotros estamos intentando trabajar en eso y obtener, antes que nada, el reconocimiento que nos permita después buscar apoyos de iniciativa privada, etcétera, etcétera. Es muy complejo. Nos hemos presentado en concursos, como de los tecnológicos, el de innovación, donde se han llevado diversos prototipos, y lo primero que nos dicen es, ¿cuál es tu plan de negocio? Lo que nosotros intentamos decir es que no tenemos un plan de negocio como tal, lo medio formulamos porque obviamente sale caro si lo haces en una sola pieza. Necesitamos un sistema de manufactura. Nuestra idea es impactar de manera social más que de manera económica. Nuestra idea siempre ha sido buscar los recursos de recuperación nada más del prototipo, y que nuestros alumnos en procesos de servicio social desarrollen los prototipos y se puedan entregar con una cuota de recuperación. Pero para diversos concursos te dicen, es que no es negocio, no es redituable, no estás ganando mucho y no obtienes los primeros lugares, y entonces no tienes esa... Es muy triste que una salsa de chile habanero con mango llegue a ganar un premio que nosotros no, porque ellos sí tienen un plan para llevarlo al mercado y nosotros no, porque no es la finalidad es el apoyo a las personas de escasos recursos. Yo ahorita, por ejemplo, se me acaba de ocurrir una idea y estaba buscando un teclado para computadora en braille. Super. Encontré, por ejemplo, unas pegatinas que se le pueden poner al teclado en Mercado Libre, y el costo es de 7,600 pesos. Wow. Oye, eso es lo que te iba a decir, porque incluso... Y ahorita estoy pensando, pues puedo imprimir, arrancarle una tecla a un teclado, ver la estructura, porque son cambiables, la imprimo en 3D, en lugar de ponerle la letra le pongo los puntitos en braille, hago el diseño en un software CAD, las imprimo y se las pongo un teclado, y ya tengo un teclado braille. Y entonces sí, ahorita me acaba de surgir esa idea ahorita que estaban platicando, y que me quedé pensando, eso no lo hemos intentado. Como sí, alguien, escuché que estaban diciendo que había alguien que ya no alcancé porque se cortó un poco el audio, no supe qué debilidad tenía, pero dije, puedes escribir en una computadora, llevar tus materias si tienes debilidad visual, si tu teclado fuera braille. Entonces me puse a buscar y dije,
deberá de existir en el mercado algún teclado braille. Y ahorita tenía en otra pestaña, estaba buscando teclados braille y no encuentro. Entonces dije, pues es tan fácil como que puedes adaptar cualquier teclado que te cueste 250, 300 pesos, alámbrico, lo puedes adaptar al sistema braille, porque las teclas se pueden cambiar de los teclados. Entonces, pues nada más haces el diseño, las imprimes con tecnología aditiva que te costará 60, 70 pesos cada pieza de teclado, por mucho, estoy hablando ya en un extremo. Si tú tienes la impresora, pues nada más el costo del filamento, no te llevas mucho filamento en hacerlo y lo puedes hacer. O incluso con una pluma 3D puedes imprimir los puntitos sobre las teclas de un teclado que ya está. O sea, habría muchas formas, por ejemplo, de hacerlo para apoyar a bajo recurso. Pero lamentablemente esto de hacerlo a bajo recurso para tener un beneficio social, pues cuando tú te presentas en eventos para ganar un concurso que te dé un reconocimiento que te permita que la gente te conozca, no tienen impacto porque no producen un beneficio económico, no es un negocio. Entonces, en todos los concursos de emprendedores te dicen, si no es una idea de negocio que sea muy redituable, pues no ganas y te quedas en limbo. Y eso lleva mucho a que los estudiantes tengan muchas decepciones de para qué trabajo, para qué lo hago, si de todas maneras no genero impactos, ¿no? Ayer estábamos con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, donde nos decía que aguantáramos en una plática, pues, de los problemas salariales. Y yo ahí me quedé pensando híjole, otro tecnológico, por ejemplo, el de Ciudad Hidalgo, ganaron un concurso de drones. Bueno, no ganaron, fueron a un internacional con su prototipo y ganaron el 6º lugar en un concurso internacional de drones en Rumania. Y era la bandera en el estado. A todos los eventos llevaban a esos chavos a presumir que en Michoacán se había ganado ese 6º lugar internacional. Nosotros ganamos el 3er lugar internacional, no internacional, latinoamericano. Se compitió con toda Latinoamérica. La única desventaja es que el evento fue en Cancún, no fue fuera de México, pero era un evento internacional. Ganamos el 3er lugar, Argentina ganó el primero, Perú el segundo, México el tercero. Competimos con varios de México y pues con toda Latinoamérica. Pero como fue en México, pues no tuvo mucha difusión. Aunque fue un 3er lugar y no un 6º. Aunque fue en tecnologías de la salud y no volando un dron. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo creo que todavía sigue siendo muy invisible lo que se está haciendo sobre inclusión. Sí, ya hay mucha más apertura, hay mucho más acceso, se están haciendo grandes trabajos, pero sigue siendo algo muy invisible. Pese a que el demográfico es alto, o sea, lamentablemente cada vez hay más personas con deficiencias, cada vez se intenta que sean más visibles, el trabajo sigue siendo muy invisible, no tiene mucho impacto, entonces se nos ha complicado muchísimo y cada año generamos nuevos prototipos y mejoramos los que ya tenemos y lo intentamos, pero seguimos siendo muy invisibles, muy, muy invisibles. Muy bien. Pues mira, acá, ojalá este video, sin fines políticos ni nada, ojalá todas estas voces se escuchen mucho más de lo que se escuchan ahora. No sé si algún compañero tiene otro comentario. Sí, un poquito añadiendo a lo que comenta Mario, pues más que nada es casi, ¿no? Bienvenido al mundo de la discapacidad. Como tú comentas, ¿no? Desgraciadamente, como tú lo quieres hacer para ayudar, vaya, a personas con escasos recursos y personas con discapacidad, vaya, no les toman importancia, ¿no? Y esto lo ves en el ámbito de todo. Yo te puedo poner un ejemplo, fuera de lo estudiantil un poco. Yo soy deportista con discapacidad y pasamos lo mismo, ¿no? Está comprobado que a nivel nacional aquí en México los deportistas con discapacidad tenemos más logros, pero el apoyo se va a los deportistas convencionales. ¿Por qué? Porque somos personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque no importamos, así simplemente es la mentalidad del mexicano. Una persona con discapacidad no importa, entonces no le vamos a dar la importancia necesaria, ¿no? Te lo comento, por ejemplo, en este ámbito de discapacidad, yo soy nadador,
también juego Bocia, y tú vas a pedir apoyo, ni siquiera para ti, sino para poder competir, y es como de, ay, es que no hay, ay, es que no tenemos, ay, es que esto y esto y lo otro, ¿no? Pero va un convencional que no tiene medallas, que no tiene logros tan significativos como otro deportista con discapacidad, y aquí está, ¿no? Aquí tenemos el apoyo, aquí tenemos esto, aquí tenemos lo otro, porque es convencional y es deportista y puede sobresalir. Y vaya, esto es igual para todo el ámbito de discapacidad. Va un estudiante con discapacidad a pedir una beca y no, pues es que no sabemos si tienes un futuro en lo estudiantil, no sabemos si tienes un futuro en lo laboral, pues no te damos la beca, ¿no? Pero va cualquier persona convencional, aunque solo tengas sus calificaciones con 6 y 7 y va, como lo conocemos, panzando la materia, y pues ten beca, ¿no? Al cabo, pues algo has de poder hacer en la vida. Entonces, así es aquí México, desgraciadamente, y pues vaya, es con lo que se pelea, ¿no? Día a día. Ustedes, por ejemplo, como profesores, tú como iniciador de querer ayudar en este ámbito de prótesis, o ahorita que acabas de comentar el teclado braille, sería algo pues increíble, y muchas otras cosas que yo creo que has tenido proyectos y que dices, pues es que no nos apoyan, o porque no es un modelo de negocios, esto, lo otro. Desgraciadamente así es, ¿no? Así es la discapacidad no te trae negocio, no te trae un comercio, y como no te trae muchos beneficios, pues lo dejan de lado, ¿no? Pasas a ser menos cuando en conjunto puedes hacer más de lo que ya eres, ¿no? Si le dieran un poquito de apoyo a la discapacidad, si le dieran un poquito de apoyo a la educación, si hubiera más gente así como tú que quiere ayudar a personas, vaya, de escasos recursos y además personas con discapacidad, sumaríamos, ¿no? Sumaríamos al país, porque esas personas que ahorita no pueden hacer nada, porque no tienen la facilidad, porque no tienen los recursos, pues empezarían a hacer algo y empezarían a sumar, no seguirían pues ahí como un stand-by, ahí en un no hacer nada. Sí, vaya problemática en la que estamos, pero pues tenemos que salir adelante. Yo felicito a todos sus esfuerzos desde sus diferentes trincheras y bueno, muy contento de haber platicado un poquito más de cada uno de sus experiencias. Vaya que son valiosas, escucharlas simplemente como motivación personal y como algo que tenemos que hacer como sociedad, y en particular en Michoacán y en particular en México, que tenemos muchísimo camino por recorrer. No sé si alguien más tiene algún comentario. Pues yo solamente agradecer mucho este espacio. La verdad es que, como decía en un inicio, creo que hace falta muchos espacios como este, donde los maestros de diferentes áreas, diferentes aristas, diferentes niveles, tengan como tú, Héctor, esta apertura y esta necesidad de que sus alumnos conozcan con respecto a, ¿no? Agradezco muchísimo que me hayan invitado, que me hayan otorgado la confianza para participar con ustedes, y bueno, pues cualquier duda, cualquier inquietud, pues estamos para servirles. Esperemos que podamos hacer cosas juntos en favor de, y Brian, pues cada vez que quieras, Mario, cada vez que quieras trabajar y implementar tus estrategias, créeme que el CAM va a estar con las puertas abiertas para poder trabajar contigo, y al contrario, si también nos permites buscarte y solicitarte apoyo, ojalá podamos hacer, emprender cosas juntos. Yo creo que ahorita la cuestión es emprender, innovar, crear y buscar cómo sacar adelante a toda esta población, que es una gran población con necesidades educativas especiales. Y pues, Héctor, muchísimas gracias por el espacio. A ustedes, pues estoy pendiente para ponerlos en contacto. Les voy a pasar en una hora más tal vez el link de este video, y mañana los invito a una sesión similar con, si no ocurre nada extraño, los compañeros de Ignacio Alejandro, que son deportistas. Va a haber una sesión similar por si gustan también. Quizás no tienen tanta interacción como hoy, pero algo podrán comentar o escuchar, al menos.
Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Claro que sí, con gusto. Gracias. Cuídense. Nos Hasta vemos. luego. Luego, Un gracias. gusto. Hasta luego. Bye. Dejar de grabar.